Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Nero. Me llamo Rodrigo y lo que voy a contarte me pasó hace poco, cuando fui a visitar a mi tía Teresa a su casa en un pueblito cerca de Catemaco, Veracruz. Siempre me llevé bien con ella. Desde niño me consentía mucho y aunque era algo rara, nunca había pasado nada que me hiciera sentir incómodo. Acepté quedarme con ella unos días mientras me tomaba un descanso del trabajo. Me pareció buena idea desconectarme un poco del estrés de la ciudad, y su casa siempre había sido un lugar tranquilo. Llegué un jueves por la tarde. La casa seguía igual, de techos altos, con paredes color crema ya algo desgastadas, y ese olor entre humedad y canela que siempre tenía. Me recibió con una sonrisa amplia, aunque noté que tenía los ojos muy abiertos, como si no hubiera dormido bien. Me preparó café y platicamos un buen rato. Me contó que últimamente le costaba dormir porque escuchaba ruidos raros en la noche, pero que no era nada grave. Lo dijo como si no quisiera preocuparme, pero me pareció extraño que lo mencionara tan al pasar. Esa primera noche fue cuando noté algo raro. Me acosté como a las 10, cansado por el viaje. Apagué la luz del cuarto y cerré la puerta. Pero al rato escuché pasos suaves justo afuera. Pensé que era mi tía y me asomé por la rendija. Efectivamente, estaba sentada en una silla con una manta sobre las piernas, viéndome fijamente a través de la rendija. Le pregunté si todo estaba bien y me respondió con voz baja que solo quería asegurarse de que descansara bien. Me pareció un gesto raro, pero inofensivo. Las siguientes noches repitió lo mismo. A veces no escuchaba los pasos, pero cuando abría la puerta un poco, ahí estaba ella, siempre en la misma posición, como si no se hubiera movido en horas. Empecé a sentirme observado, incómodo. Cerraba la puerta con seguro, pero igual despertaba con la sensación de que alguien me miraba. Incluso empecé a tener sueños raros, donde me veía dormido desde otra perspectiva, como si alguien más estuviera dentro del cuarto, estudiándome mientras yo no podía moverme. La madrugada del cuarto día desperté de golpe, sin saber por qué. Había algo en el ambiente que se sentía pesado, denso. Vi una figura sentada en la silla dentro del cuarto, y al prender la lámpara confirmé que era mi tía. Tenía una libreta en la mano y la mirada fija en mí. Me preguntó si estaba bien, como si no fuera extraño que estuviera ahí a las 3 de la mañana. Le pedí que saliera, pero no se movió. Solo bajó la mirada a la libreta, como si hubiera olvidado algo importante que tenía que anotar. Me levanté de la cama sin dejar de verla. Le pregunté qué estaba haciendo y por qué tenía esa libreta. Me contestó, casi susurrando, que estaba tomando notas para protegerme, que había patrones que debía registrar. Le quité la libreta de las manos y aunque no puso resistencia, sus dedos temblaban. Empecé a leer las primeras páginas, anotaciones detalladas, la hora exacta en que respiraba más fuerte, cuando me volteaba hacia el lado izquierdo, hasta una nota que decía 3:12 AM, se rasca la pierna. Eran observaciones obsesivas, escritas como si mi sueño fuera un experimento. A medida que pasaba las páginas, las notas se volvían más confusas. Algunas líneas parecían repeticiones sin sentido, como si las hubiera escrito en trance. No debe abrir los ojos antes de las 4. Si respira 3 veces seguidas, hay que reiniciar el conteo. Cosas así. En una página incluso había dibujado el contorno de mi silueta acostado, con flechas apuntando a la cabeza y el pecho. Me entró un escalofrío. Le pregunté directamente qué significaban esas cosas y por qué llevaba tantos días observándome. Me dijo que había cosas que yo no recordaba, pero que ella sí, y que era mejor así. No dormí esa noche.
Cerré la puerta con seguro y puse un mueble enfrente. Ella se quedó del otro lado, parada, sin decir nada. Escuché su respiración pegada a la puerta durante más de una hora, hasta que ya no supe si se había ido o si seguía ahí, callada. Al día siguiente le dije que quería regresar a casa. Se mostró tranquila, pero me dijo que por favor esperara hasta el domingo, que era importante. Me prometió que ya no se acercaría a mi cuarto. Dudé, pero accedí. No quería discutir ni hacer un escándalo. Me limité a salir durante el día y evitarla lo más posible. Esa noche, ya más alerta, me dormí con ropa puesta y el celular cargado. Puse una silla atrancando la puerta. Pero desperté igual, con esa misma sensación en el pecho, como si me faltara el aire. Cuando prendí la lámpara, ella no estaba en el cuarto. Me sentí aliviado unos segundos, hasta que vi la libreta en el buró, abierta. Al acercarme, noté que había anotaciones de esa misma noche, con la misma precisión. 1:14. Se mueve inquieto. 1:47. Respira con dificultad. 2:03. Murmura algo sin sentido. Me congelé. Yo había bloqueado la puerta. No había forma de que ella hubiera entrado. Di vuelta a la última página. Ahí, con letra más grande, desordenada y como escrita con prisa, decía: hoy no debe despertar. No era una nota vieja. La tinta estaba fresca y aún olía a tinta húmeda. En ese momento sentí un ruido seco detrás del closet, como si algo se hubiera movido. No tuve el valor de revisar. Salí corriendo del cuarto, aún con el cuaderno en la mano, y me encerré en el baño. Desde ahí, escuché cómo alguien caminaba lento por el pasillo. Eran pasos descalzos, arrastrados, como si supieran que yo estaba escuchando todo. Estuve encerrado en el baño hasta que amaneció. Cada tanto me asomaba por la rendija, pero no vi a nadie. Cuando por fin reuní el valor para salir, la casa estaba en completo silencio. Caminé despacio hacia la sala y ahí estaba mi tía, sentada en su sillón como si nada, viendo hacia la ventana. Tenía una taza en las manos, pero no parecía haber dormido en toda la noche. No mencionó lo que pasó. Me ofreció café como si fuera una mañana cualquiera. Yo no dije nada. Solo me senté frente a ella, intentando entender si lo que había vivido era real o un mal sueño. No podía dejar de pensar en la libreta. La llevé conmigo esa mañana y mientras ella cocinaba, la seguí revisando. Había fechas de semanas anteriores antes de que yo llegara. Había otras descripciones, no de mí, sino de otras personas. Nombres que no reconocía: Raúl, Marina, el niño de los pies torcidos. Todos con registros de movimientos durante el sueño, patrones de respiración, horas exactas de interrupción o reinicio. En una página encontré una especie de calendario. Varios días estaban marcados con símbolos y el día domingo tenía un círculo rojo, como si algo importante fuera a suceder ese día. Le pregunté quiénes eran esas personas. Se quedó callada unos segundos. Luego dijo que eran personas que ya no estaban, que su trabajo era evitar que volvieran. Me quedé helado. Quise insistir, pero cambió el tema bruscamente, como si no quisiera seguir hablando de eso. Pasé el resto del día en un estado extraño, como flotando, con una ansiedad que me revolvía el estómago. Cada rincón de la casa me parecía hostil. Cada sombra, cada puerta entreabierta, todo me ponía nervioso. Ya no era solo mi tía lo que me inquietaba. Era como si algo más estuviera esperando. Esa noche decidí no dormir. Me preparé café, mantuve todas las luces prendidas y me senté en el piso con la espalda contra la pared. La libreta la tenía en las piernas, abierta en la página del domingo. Había una anotación que no había visto antes: el sueño debe interrumpirse a las 3:33 o no habrá regreso. Esa frase me hizo temblar. Pasé las horas mirando el reloj, sintiendo que algo se acercaba sin hacerlo visible. Mi tía no se asomó en toda la noche, pero a las 3 en punto escuché cómo giraba la perilla de mi cuarto desde adentro. Fui corriendo.
El cuarto estaba vacío, pero la ventana abierta, aunque yo la había cerrado desde la tarde. El aire que entraba era pesado, húmedo como de tormenta, pero no llovía. La cama tenía una marca como si alguien hubiera estado acostado recientemente. Me acerqué y noté que en la almohada había un cabello que no era mío ni de mi tía. Era corto, negro, grueso, como de un niño. Revisé la libreta otra vez y ahora, justo debajo de la frase de las 3:33, había otra línea escrita con una caligrafía distinta. Ya casi es hora de que regrese. Empecé a sentir que la casa ya no era solo de mi tía. Había algo más ahí, algo que ella conocía y aceptaba. Esa madrugada no pude quedarme quieto. Caminé por el pasillo, encendiendo y apagando las luces, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero no la había. Me asomé al cuarto de mi tía y la vi durmiendo profundamente por primera vez desde que llegué. Respiraba con calma, abrazando algo entre las sábanas. Me acerqué un poco más y me di cuenta de que era una muñeca vieja, de trapo, pero con rasgos humanos muy detallados, demasiado para ser un juguete común. Me regresé a mi cuarto, con un nudo en la garganta. Algo me decía que debía irme de esa casa antes del domingo. Empaqué lo esencial y dejé todo listo. Tenía pensado salir a primera hora sin despedirme, pero en la madrugada volvió a pasar algo que ya no pude ignorar. Me desperté sin razón y al abrir los ojos, vi a un niño parado al pie de mi cama. No hablaba, solo me observaba, con la cabeza ligeramente inclinada. No me podía mover. Sentí una presión enorme en el pecho, como si algo estuviera empujándome hacia el colchón. No sé cuánto tiempo pasó así. De pronto, todo desapareció. El niño, la presión, incluso la sensación de miedo se disipó un poco. Me senté en la cama, empapado en sudor. Al mirar la libreta, encontré una nueva nota escrita a mano. Fue solo una prueba. Él ya sabe que estás listo. Ya no sabía si mi tía estaba escribiendo eso o si alguien más lo hacía. Quise despertar a Teresa, pero cuando fui a su cuarto, ya no estaba. La cama estaba tendida, la muñeca había desaparecido y todas las luces estaban apagadas. Busqué por toda la casa, pero no había rastro de ella. Revisé el patio, la cocina, incluso abrí el portón para ver si su coche seguía ahí. Todo estaba igual. Pensé en llamar a la policía, pero algo me detenía. ¿Qué iba a decirles? ¿Que mi tía desapareció después de anotar que un niño muerto me visitó en la madrugada? Sonaba ridículo. Me encerré en mi cuarto y traté de esperar a que amaneciera. Fue entonces cuando vi una última página de la libreta que no había notado antes. Era una hoja medio arrancada y al desplegarla encontré un dibujo hecho con lápiz. Era yo, acostado, y a mi lado alguien más, con ojos completamente negros. Escuché un golpe seco en la ventana y me acerqué temblando. Había una marca de mano pequeña en el vidrio empañado por el vapor. Pero lo que me quebró por completo fue ver una silueta detrás de mí, reflejada en el cristal. No volteé, solo corrí. Abrí la puerta principal y salí de la casa sin mirar atrás. El cielo estaba empezando a clarear, pero todo se sentía estancado, como si el tiempo no corriera. Me subí al coche y arranqué sin rumbo fijo. Solo quería poner la mayor distancia posible entre esa casa y yo. Manejé durante casi 2 horas sin detenerme. No tenía rumbo claro, solo buscaba cualquier señal de vida, un lugar abierto, algo. Llegué a una gasolinera en la orilla de un poblado. El sol apenas salía, pero ya había un par de personas en la tienda. Me metí al baño, me lavé la cara y traté de calmarme. No sabía si llamar a alguien, si regresar por mi tía, si simplemente fingir que nada pasó. Saqué la libreta de mi mochila, esperando que todo lo que había leído hubiera desaparecido, que fuera producto de mi agotamiento. Pero seguía ahí, cada palabra. Revisé las páginas una vez más, casi por impulso. Pero esta vez me di cuenta de algo que no había notado antes. Al final, después del dibujo del niño con ojos negros, había una hoja pegada con cinta
como oculta. La desdoblé y leí una especie de carta, escrita con letra temblorosa. Rodrigo, si estás leyendo esto es porque ya no pude detenerlo. Lo cuidé durante años, pero se me está yendo de las manos. Él necesita a alguien nuevo. Te eligió. Perdóname. Era la letra de mi tía. La reconocí de inmediato. Me quedé congelado. Sentí como si todo el aire se hubiera ido de mis pulmones. Regresé a casa ese mismo día. No quise hablar con nadie sobre lo que pasó. No supe qué explicación dar. No volví a tener noticias de mi tía. Su número quedó fuera de servicio y nadie en la familia ha podido contactarla. Una prima fue a buscarla semanas después, pero encontró la casa vacía, cerrada por dentro, como si nadie hubiera vivido ahí en meses. Nada más quedó la libreta que yo tenía y que hasta el día de hoy guardo en un cajón con llave, aunque me cuesta dormir sabiendo que está cerca. Quemarla me da miedo, como si fuera a desatar algo peor. Desde entonces he tenido sueños cada vez más vívidos. Sueños donde estoy acostado y alguien me observa desde una esquina. Nunca se mueve, pero está ahí. A veces es mi tía, a veces es el niño. Lo peor es cuando despierto con la sensación de que alguien anotó lo que soñé. Una vez, al levantarme, encontré una hoja junto a la cama, escrita a mano. 3:44. Abrió los ojos. Aún no es momento. Desde entonces ya no sé si estoy solo. No hay ruidos, no hay pasos, pero sé que alguien sigue llevándome cuenta. Igual que lo hacía ella, igual que me tocará a mí. Ya entendí por qué mi tía decía que era un trabajo. Esto no se escoge, te elige. Al principio pensé que estaba loca, pero ahora creo que simplemente estaba cansada. Quiso pasarme la carga, lo planeó desde antes de que llegara. Tal vez por eso me insistió tanto en que me quedara hasta el domingo. A veces me descubro sentado fuera de mi cuarto, libreta en mano, escribiendo cosas que ni recuerdo haber visto. Lo peor es que ya no me asusta. Me estoy acostumbrando, como si siempre hubiera sido parte de esto. Como si ya supiera, sin duda, que mañana alguien más no debe despertar. Hola, Nero. Me llamo Alejandra y quiero contarte algo que todavía me cuesta mucho entender. Hace casi 6 meses, mi primo Fernando vino a vivir conmigo a Querétaro. Él tuvo un accidente feo en San Luis Potosí y como su departamento quedó inhabitable y no tenía con quién quedarse, le ofrecí mi casa mientras se recuperaba. Al principio todo parecía normal. Estaba callado, sí, pero siempre fue así. Se la pasaba leyendo en el patio o dormido en la sala. Yo pensaba que simplemente necesitaba tiempo para adaptarse, para sanar, pero luego empecé a notar cosas raras. La primera vez que desapareció algo mío fue una libreta donde anotaba mis pendientes del trabajo. Pensé que la había dejado en la oficina o que la metí en otra bolsa, no le di importancia. Pero después fue mi reloj, luego una pulsera y más tarde mis tenis favoritos. Al principio culpé a mi propio desorden. Pensé que estaba tan estresada que olvidaba dónde ponía mis cosas, pero empecé a sospechar cuando cada vez que discutía con Fernando, algo mío desaparecía al día siguiente. Discutimos por tonterías, que si dejaba las luces encendidas, que si no lavaba sus platos, cosas normales, pero siempre que alzaba la voz, algo se iba. Intenté no sonar paranoica. Le pregunté una vez si había visto mi cartera y me dijo que no, sin siquiera voltear a verme. Pero su tono era como si supiera exactamente de qué estaba hablando. Empecé a buscar bien en mi cuarto, en los sillones, en los cajones, pero no aparecía nada. Solo sabía que después de cada discusión faltaba algo más. Llegué a pensar que estaba perdiendo la cabeza. Incluso consideré cambiar las cerraduras, pero no quería parecer exagerada. No todavía. Una madrugada me levanté al baño y escuché un ruido abajo, como si alguien estuviera moviendo madera pesada. Pensé que era él, tal vez buscando algo en las cajas que tenía almacenadas.
Bajé en silencio, sin encender la luz, y me asomé desde la escalera. Ahí estaba Fernando, hincado frente a una caja que yo nunca había visto antes. Era de madera vieja, como esas que tienen herrajes oxidados y un pestillo antiguo. La tenía abierta, y dentro había varios de mis objetos perdidos, pero no estaban como yo los recordaba. Todos estaban cubiertos con un líquido espeso, oscuro, que chorreaba por los bordes de la caja. El olor era asqueroso, metálico, como sangre vieja. Reconocí mi reloj, mi libreta, incluso mis zapatos. Me quedé paralizada viendo, sin poder entender qué estaba haciendo. Entonces, Fernando volteó, sin sorpresa, como si supiera que estaba ahí. Me sonrió, una sonrisa lenta, sin alegría. Me dijo con la voz más tranquila del mundo: necesito algo tuyo para poder dormir tranquilo. No grité, no dije nada. Solo subí y cerré la puerta con llave. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama con la espalda contra la pared, escuchando cada crujido de la casa. Sentía que en cualquier momento iba a escuchar sus pasos afuera de mi puerta. No pasó nada. Al amanecer, salí de mi cuarto como si nada hubiera ocurrido. Y ahí estaba él, preparándose un café como todos los días. No mencionó nada de la noche anterior. Ni siquiera me volteó a ver. Me saludó con un simple buenos días y se fue al patio. Yo estaba en shock, pero traté de actuar normal. No quería que supiera cuánto miedo me daba. Ese día fui al trabajo, pero no pude concentrarme. Mi mente volvía una y otra vez a esa caja. Al llegar a casa, lo primero que hice fue revisar la sala, pero la caja ya no estaba. Nada, ni rastro. Quise pensar que lo había soñado, que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero cuando fui a mi cuarto, noté que faltaba otra cosa: mi collar de plata. Nunca me lo quitaba, pero la noche anterior, al bañarme, lo había dejado en la mesita junto a la cama. Y ya no estaba. Ya ni me molesté en preguntarle. Sabía que era inútil. Empecé a ponerle seguro a mi cuarto todas las noches. Incluso puse una silla contra la puerta, como si eso pudiera detenerlo. También escondí mis cosas importantes, pero parecía inútil. Siempre encontraba algo que llevarse: un arete, una pluma, hasta un encendedor que guardaba en una cajita vieja. Empecé a sentirme invadida, como si ya no fuera mi casa, como si yo fuera la huésped y él el dueño. Lo observaba de lejos, tratando de encontrar algo que explicara lo que hacía. Pero no, solo se quedaba callado, dibujando en una libreta que nunca me dejaba ver. Un sábado en la tarde, mientras él dormía en el sillón, busqué la caja. Revisé toda la casa, el patio, el cuarto de lavado, hasta el baño de visitas. No la encontré, pero en su cuarto, debajo de su cama, encontré algo peor. Había una bolsa negra, como de supermercado, y dentro estaban más de mis cosas, no cubiertas de líquido esta vez, pero acomodadas con una precisión enfermiza: una fila de botones, unos lentes que creí perdidos hace meses, mi primer diario. Todo estaba limpio, pero envuelto en papel aluminio. Cerré la bolsa y la volví a meter donde estaba, con las manos temblorosas. Él nunca supo que la encontré. Después de eso, dejé de hablarle más allá de lo necesario. Me volvía loca tenerlo ahí, pero no tenía pruebas reales para correrlo. Y tampoco me atrevía. Algo en él había cambiado desde el accidente. A veces lo veía en el espejo del pasillo, parado detrás de mí, viéndome sin parpadear. Nunca lo oía llegar, solo aparecía como si se deslizara por la casa sin hacer ruido. Empecé a sentirme vigilada, controlada, como si todo lo mío ya le perteneciera. Incluso soñaba con él, abriendo la caja en la sala, susurrando cosas que no entendía. Despertaba sudando, con la garganta seca y el corazón a 1000. Una madrugada escuché de nuevo el crujido. No era fuerte, pero lo suficiente para despertarme. Me levanté en silencio y pegué el oído a la puerta. No se oía nada más. El reloj marcaba las 3:12 am.
Esperé unos minutos y justo cuando pensaba volver a la cama, algo cayó del otro lado. Un golpe seco. Abrí la puerta lentamente, con las llaves en la mano, y me asomé al pasillo. Todo estaba oscuro, salvo una luz tenue que venía desde la sala. Bajé las escaleras sin hacer ruido y al llegar abajo lo vi. Fernando sentado en el suelo, con la caja abierta frente a él. La luz venía de una lámpara vieja, de esas de escritorio que teníamos guardadas desde hace años. No sé cómo la encontró. Él sostenía algo entre las manos. Era mi cepillo. Estaba lleno de cabello y lo estaba metiendo en un frasco con el mismo líquido espeso que había visto aquella noche. No hizo ningún movimiento brusco cuando me vio. Solo me miró como si me estuviera esperando. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Entonces, sin decir una palabra, sacó un cuaderno negro de debajo de la caja y me lo tendió. Lo tomé sin pensar, me subí a mi cuarto y me encerré. No lo abrí esa noche. Tenía miedo, pero más que nada sentía que si lo leía, algo iba a cambiar para siempre. Al día siguiente, Fernando no estaba, ni sus cosas, ni su ropa, solo la caja, vacía, en medio de la sala. Abrí el cuaderno con las manos sudadas. Estaba lleno de dibujos, pero no eran normales. Eran figuras humanas sin rostro, acostadas, dormidas, y sobre ellas había marcas, flechas, círculos, palabras en tinta roja. En una hoja reconocí mi nombre, escrito una y otra vez, rodeado de lo que parecía un símbolo. Era como un ritual, como un intento de control. Entre las páginas encontré una hoja suelta, escrita con letra apretada. Decía que desde el accidente Fernando no podía dormir, que algo lo seguía, lo observaba cada noche, que descubrió que al tener objetos impregnados de otra persona, podía dormir sin que esa presencia se le acercara. Al principio usaba cosas de desconocidos, luego de vecinos, pero no funcionaba bien. Decía que necesitaba vínculos más fuertes, alguien cercano, alguien que confiara en él. Por eso aceptó venir conmigo, porque según él, mi energía era más estable. Decía que yo lo calmaba, pero también decía que si dejaba de tener algo mío cada noche, no iba a sobrevivir. Cerré el cuaderno y lo quemé esa misma noche en el patio. Vi cómo las páginas se retorcían y las palabras desaparecían entre las llamas. Pensé que con eso todo acabaría, que no volvería a verlo, pero desde entonces cada tanto encuentro cosas mías fuera de lugar. Una pluma en la estufa, una liga de pelo en el parabrisas del coche. Cosas pequeñas, pero que estoy segura había guardado. No lo he vuelto a ver. Nadie sabe dónde está, pero siento que todavía me ronda. Como si, de algún modo, siguiera necesitando algo mío para dormir tranquilo. Empecé a obsesionarme con revisar cada rincón de la casa. Movía los muebles, abría los closets, incluso levanté las alfombras buscando rastros de que Fernando seguía entrando. No encontré nada concreto, pero el ambiente se sentía pesado, como si algo invisible se quedara pegado a las paredes. Cada noche cerraba mi cuarto con llave, pero igual me despertaba con la sensación de que alguien había estado dentro. Mis cosas seguían desapareciendo, aunque ya no discutía con nadie. Era como si ahora la casa misma eligiera qué quitarme, como si él hubiera dejado algo aquí que seguía funcionando por su cuenta. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré la puerta principal entreabierta. Me congelé, revisé todo, ningún vidrio roto, nada forzado. Entré con el corazón en la garganta. Todo parecía en su lugar, pero sobre la mesa del comedor, cuidadosamente doblada, estaba mi camiseta favorita, esa misma que había dado por perdida semanas atrás. No tenía manchas, pero olía raro, como a tierra húmeda mezclada con óxido. Revisé cámaras, pero nunca grababan nada. Pensé en denunciar, pero ¿qué iba a decir? ¿Que mi primo desaparecido estaba haciendo magia con mis pertenencias? Iban a pensar que estaba loca. En una de tantas búsquedas encontré una libreta mía, vieja, de la prepa. No recordaba haberla guardado,
pero estaba dentro de una bolsa de mandado, detrás del refrigerador. En las últimas páginas había anotaciones que no eran mías. Decían cosas como día 7 sin objeto, ruidos en la ventana. Día 12, sudor frío, me despierta la voz. Era su letra. Fernando había estado usando mis cosas desde antes, mucho antes de que yo me diera cuenta. Tal vez incluso antes de que llegara a vivir conmigo. Eso me hizo pensar si de verdad el accidente fue un accidente o si fue solo una excusa para acercarse más. Desde entonces me obsesioné con poner barreras. Crucé mis puertas con sal, puse espejos enfrentados, hasta recurrí a una señora que leía las cartas en el mercado de la Cruz. Me dijo que alguien me había amarrado con objetos, que lo que se robaba no eran mis cosas, sino mi voluntad. Me sentí estúpida, pero también aliviada. Por fin alguien me daba una explicación. Me dio un aceite que olía a ruda y me pidió que lo pusiera en cada esquina de la casa. Lo hice esa noche, sin decir una palabra. Dormí con la botella en la mano, como si eso pudiera protegerme. Esa madrugada soñé con Fernando. Estaba en el mismo sillón de la sala, abriendo su caja, pero esta vez no había nada dentro. Me miró con odio, los ojos vacíos, la boca apretada. Dijo que lo había dejado vacío, que ahora me tocaba a mí llenarla. Me desperté empapada en sudor, con las uñas clavadas en las palmas. En el piso, justo afuera de mi cuarto, encontré una pluma que había desaparecido meses atrás. Estaba limpia, brillante, como si alguien la acabara de dejar ahí. Y entonces entendí que no se había ido. Solo estaba esperando a que yo misma abriera esa caja. Decidí deshacerme de todo lo que tuviera conexión con él. Quemé su ropa que aún quedaba guardada. Rompí los objetos que había recuperado y tiré lo poco que no podía identificar como mío o suyo. Me deshice incluso de los muebles donde solía dormir. Vendí el sofá, cambié el colchón de mi cama. Cada cosa que él hubiera tocado me parecía contaminada, pero no bastó. Pero a los pocos días encontré la caja en el patio trasero. No estaba enterrada ni escondida, solo ahí, sobre la tierra, como si alguien la hubiera puesto a propósito para que yo la encontrara. Cerrada, intacta. La toqué con un palo primero, con cuidado. No tenía candado ni señal de que hubiera sido abierta recientemente. Pero al acercarme sentí ese mismo olor metálico, casi dulce. Me estremecí. Dudé por varios minutos si debía abrirla o no. Al final, la curiosidad ganó. La tapa rechinó al levantarse y ahí estaban. No mis cosas, sino papeles con mis dibujos de niña, exámenes viejos de primaria, una carta que le escribí a mi mamá cuando tenía 8 años. No tenía idea de cómo Fernando había conseguido todo eso. Cosas que ni yo recordaba tener. Cosas que nunca salieron de la casa de mis papás. Entonces comprendí que él había estado preparándose desde mucho antes. Que todo esto no fue improvisado, sino una especie de ritual construido a lo largo de años. Me dieron náuseas, quise prenderle fuego, pero no pude moverme. Algo en mí se quebró. Sentí un mareo fuerte, como si toda mi energía se escapara en ese instante. Cerré la caja y la arrojé a un contenedor lejos de la casa. No volví a verla, pero algo cambió. Desde ese día, cada noche tengo que dormir con una luz encendida, porque si me quedo completamente a oscuras, me despierto sintiendo que alguien se sienta en el borde de mi cama. Intenté reconstruir mi vida, seguir con mi rutina, pero ya no soy la misma. Vivo sola, pero no siento que esté sola. Cada tanto encuentro objetos en lugares absurdos, una foto mía dentro del microondas. Una nota escrita con mi letra que no recuerdo haber escrito. Todo me hace sentir que él no se fue, que parte de él se quedó anclada a mí, como una espora invisible. A veces pienso que él no necesitaba mis cosas para dormir tranquilo. Las necesitaba para quedarse, para fijarse a mi vida sin que yo pudiera echarlo.
Por eso ahora cierro mi cuarto con llave cada noche, aunque sé que eso no lo va a detener. Me llamo Daniela, y esto que te voy a contar me ha costado meses poder ponerlo en palabras. No porque sea difícil recordar, sino porque siento que si lo hablo en voz alta, algo va a despertar de nuevo. Todo empezó después de que murió mi papá. Mi hermano mayor, Iván, cambió. No fue algo que uno notara de golpe, pero poco a poco empezó a comportarse raro, como si se aferrara a nosotros de una forma antinatural. Insistía en que siguiéramos reuniéndonos todos los domingos, como cuando vivía mi abuela. Pero ella también ya había muerto, y la casa se sentía vacía, húmeda, como si algo la estuviera esperando. Al principio, íbamos por compromiso. Mi mamá trataba de no discutir con Iván, porque después de la muerte de papá, él se volvió como una figura autoritaria rara. No gritaba ni se ponía violento, pero hablaba con una voz que no aceptaba objeciones. Nos sentábamos a cenar y él se aseguraba de que todos comiéramos lo mismo. Siempre la misma rutina. Llegada a las 6, cena a las 8, café a las 9 y después una noche juntos como familia. Lo decía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Nos quedábamos dormidos en los cuartos de arriba, donde antes dormíamos de niños, aunque ya nadie vivía ahí. Lo que me empezó a inquietar fue que las puertas por dentro tenían candados nuevos. No eran los viejos cerrojos oxidados que usaba mi abuela, sino candados modernos, como de seguridad industrial. Una noche, cuando fui al baño, vi que Iván se levantaba a cerrar las puertas con llave. Me dijo que era por seguridad, porque últimamente había robos en la zona, pero la casa está en un pueblo pequeño, casi sin tránsito. No tenía sentido. Lo peor fue que cerraba también la puerta principal desde dentro, con una tranca gruesa de metal, y luego se guardaba las llaves en el bolsillo del pantalón antes de dormir. Otra noche me quedé despierta más de lo habitual. Tenía insomnio desde hacía semanas, y cada vez que íbamos a esa casa, me costaba respirar, como si el aire fuera más denso. Desde la rendija de la puerta vi cómo Iván salía de su cuarto con una lámpara pequeña y una libreta. Caminaba descalzo, sin hacer ruido, y se detenía frente a cada cuarto. Apoyaba la oreja contra la puerta, escuchaba unos segundos, escribía algo y seguía. Cuando pasó por el mío, aguanté la respiración. Sentí como si estuviera acechando, no vigilando, y cuando se alejó, no fui capaz de volver a dormir. Un domingo llegamos y noté que había cámaras pequeñas pegadas en las esquinas del techo, apenas visibles, negras, como si fueran parte de la madera vieja. Me acerqué a una con disimulo y vi que tenía una luz roja diminuta. Cuando le pregunté a Iván, se rió y dijo que era por si alguno de nosotros tenía sonambulismo o hablaba dormido, que le preocupaba nuestra salud. Pero eso nunca había sido un problema. Lo peor vino una madrugada, cuando no pude más con la ansiedad y revisé su estudio mientras él dormía. Había una computadora vieja pero activa, con archivos de audio, decenas de ellos, con fechas de cada domingo. Revisé los archivos con cuidado, temblando. Los nombres eran simples: Noche 1, Noche 2, así hasta llegar a Noche 37. Escuché uno al azar. Eran solo ruidos de sueño, alguien respirando, una tos, un leve movimiento de sábanas. Pero el audio Noche 35 tenía algo diferente. Al principio solo era el típico ambiente nocturno, hasta que, en el minuto 6, se escuchó claramente una voz muy baja, casi como un susurro, que decía: «No los dejes salir, Iván, no todavía». Me quedé helada. No era la voz de mi mamá, ni de mi hermana, ni mía. Era una voz rasposa, ajena, masculina, como de alguien que no debería estar ahí. Sentí que me iba a desmayar. Cerré el archivo y me eché hacia atrás. En ese momento me di cuenta de que Iván estaba parado en la puerta, viéndome. No dijo nada, solo me miró.
Su cara estaba en sombras, pero podía ver que no parpadeaba. Me acerqué a él lentamente sin saber qué decir. Me murmuró: «¿Lo escuchaste, verdad?». Asentí sin pensarlo. No intentó quitarme la computadora ni borrar nada. Solo dijo: «Entonces ya entiendes por qué no pueden irse». Me empujó suavemente hacia afuera del cuarto y cerró la puerta con llave. Me quedé afuera, paralizada, sin saber si correr o quedarme. Al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno, puso música suave y nos pidió que no olvidáramos venir el próximo domingo. Le dije a mi mamá que me sentía mal y que no quería regresar, pero ella me pidió que no peleara con Iván, que todavía estaba muy afectado por la muerte de papá. Nadie parecía ver lo que yo veía. Empecé a pensar que tal vez yo estaba perdiendo la cabeza, pero entonces empecé a soñar con esa voz, siempre la misma frase. A veces, incluso despierta, me parecía escucharla entre el ruido de la calle, entre el viento. «No los dejes salir». Intenté grabar con mi propio celular durante una de las noches en la casa, fingiendo que dormía. Lo dejé cargando, apuntando hacia la cama. Cuando revisé el video, sentí que el corazón se me paralizaba. Durante unos segundos, una figura oscura cruzaba la habitación. No tenía forma definida, como si fuera una sombra más densa que la oscuridad misma. Se detenía junto a mi cama y se agachaba lentamente, como si me observara. No se oía nada, ni respiración, ni pasos. Solo el sonido estático del ambiente. Lo apagué de golpe, con las manos temblando, y lo borré de inmediato. No quería tener esa cosa guardada conmigo. Lo confronté ese mismo domingo. Le pregunté quién le hablaba, por qué grababa, por qué no podíamos salir. Me miró como si yo fuera una niña terca. Dijo que la voz le empezó a hablar después de que papá murió, que lo encontró una noche en esa misma casa, solo, llorando. Me contó que al principio pensó que era parte de su duelo, una alucinación, pero que luego empezó a suceder cada vez que se quedaba solo, que la voz le pedía que mantuviera a la familia unida, que no debíamos separarnos, y que si lo hacíamos, algo peor iba a pasar. Lo dijo como quien repite una orden aprendida. Después de esa conversación, me sentí atrapada. No sabía si estaba más asustada por lo que decía Iván o por la idea de que él realmente creyera todo eso. Intenté convencer a mi mamá y a mi hermana de que dejáramos de ir, pero ambas seguían bajo esa idea de no molestar a Iván. La próxima vez que llegamos, noté algo nuevo. Había cruces dibujadas con tiza en la parte interna de las puertas, justo donde cerraban los candados. También en las esquinas de los cuartos, apenas visibles. Cuando le pregunté a Iván, me dijo que era para protegernos de lo que ya está adentro. Esa noche, fingí dormir para observarlo otra vez. Esta vez, no solo pasó por los cuartos, entró al mío. Caminó hasta la cama y se quedó parado, mirándome. Sentí su respiración lenta y contenida. En su mano traía una grabadora vieja, de esas de cassette. La encendió y la dejó unos segundos. No dijo nada. Luego la apagó, retrocedió y salió sin cerrar por completo. Me levanté con cuidado y seguí sus pasos. Fue a su cuarto, pero antes de entrar, se detuvo frente al espejo del pasillo. Y ahí habló con alguien, pero estaba solo. O eso parecía. No pude escuchar bien lo que decía, pero repetía varias veces: «Ya casi, falta poco. No los dejaré ir». Después dijo algo en voz más baja, como si respondiera a alguien invisible. «Sí, sí, lo haré esta vez». Me quedé helada. Volvió a su cuarto y cerró con llave. Cuando regresé al mío, vi que la grabadora que había dejado ya no estaba. A la mañana siguiente, noté que nadie recordaba nada extraño. Todos decían que habían dormido bien, que la noche había estado tranquila. Parecía que solo yo retenía lo que pasaba. Empecé a sentirme sola, como si estuviera perdiendo el juicio. Una madrugada, no aguanté más y busqué ayuda en el pueblo. Hablé con don Tomás, un viejo que había sido compadre de mi abuela. Me dijo que esa casa tenía fama desde hace décadas, que antes
Ahí vivía un tío bisabuelo que terminó colgándose en el granero después de semanas encerrado con la familia, que decía que la voz no lo dejaba en paz. Nadie le creyó, pero varios aseguraban haber escuchado cosas en esa casa. Le conté lo que pasaba con Iván y no me respondió de inmediato. Solo dijo que cuando una voz se mete en la sangre de alguien, ya no se puede sacar. Me advirtió que si mi hermano había dejado entrar esa presencia, ya no era él quien tomaba las decisiones, que la voz probablemente no quería a la familia junta por amor, sino por otra cosa. Dijo que ese tipo de entidades no buscan compañía, sino sacrificios lentos, constantes, silenciosos. Volví con el estómago revuelto. Esa noche decidí llevarme a mi hermana, aunque fuera a la fuerza. Esperé a que todos durmieran. Tomé mi mochila y traté de abrir la puerta principal. Estaba asegurada como siempre, pero esta vez, cuando intenté forzar la cerradura, escuché claramente una voz a mis espaldas, pegada a mi oído, que dijo: «Te dije que no». No me atreví a voltear. Me quedé congelada, con la mano en la perilla, sintiendo un escalofrío que me subía por la columna como si algo helado se arrastrara dentro de mí. Luego, detrás de mí, escuché pasos lentos, sin prisa. Pensé que era Iván, pero no eran pasos normales. Sonaban como algo más pesado, irregular. Me giré de golpe y no había nadie. Solo la sala en penumbra y el silencio aplastante de la madrugada. Me fui corriendo a la habitación, cerré con seguro y me metí debajo de las cobijas como cuando era niña. Dormí a ratos, entre sobresaltos. A la mañana siguiente le conté todo a mi hermana. Por fin empezó a creerme cuando le enseñé uno de los audios que había logrado guardar en mi celular antes de que Iván los borrara. La voz estaba ahí, clara, como salida de un rincón que no pertenece a este mundo. Ella se puso pálida, no dijo nada, pero esa noche ya no quiso dormirse sola. Le pedimos a mamá que no regresáramos, que algo estaba mal, pero ella solo dijo que no podíamos abandonar a Iván, que él nos necesitaba. Estaba convencida de que algo lo había trastornado, pero no veía el peligro. El domingo siguiente fue el último. Yo ya había planeado todo. Hablé con don Tomás para que me ayudara a forzar una salida en caso de que algo saliera mal. Llevé conmigo una navaja, por si Iván se ponía violento, pero nada fue como imaginé. Esa noche, después de cenar, Iván pidió que apagáramos todas las luces. Dijo que la voz quería hablar con nosotros directamente. Nadie se movió. Mamá solo bajó la cabeza, resignada. Nos quedamos en la oscuridad. Un silencio profundo se apoderó del lugar, como si la casa misma contuviera la respiración. Y entonces se oyó la voz, no desde un aparato, desde dentro de la casa. No era una voz humana, no parecía venir de una sola dirección. Decía nuestros nombres, uno por uno, con una calma que dolía. Daniela, Lucía, Marta, Iván. Cada vez que decía un nombre, la temperatura bajaba. Nos abrazamos entre nosotras, mientras Iván se mantenía firme, con los ojos cerrados, murmurando algo en un idioma que no entendíamos. La voz le respondió. No sabíamos qué decía, pero Iván comenzó a llorar, a gritar. Luego corrió hacia el sótano y se encerró. Las luces parpadearon y se fueron. Nos quedamos en completa oscuridad. Escuchamos cómo arrastraba algo pesado allá abajo. Luego un golpe seco y el silencio. Corrimos hacia la puerta, pero estaba cerrada como siempre. Empecé a gritar, a golpear con todo mi cuerpo. Lucía lloraba y mamá no dejaba de repetir una oración en voz baja. Entonces la voz volvió, esta vez más cerca, mucho más cerca, como si estuviera justo al otro lado de la puerta. Ya no pueden salir, dijo. Él me pertenece, ahora ustedes también. Nos abrazamos, esperando que amaneciera. Las horas pasaron como años. Cuando finalmente entró la luz por las ventanas, escuchamos un golpe seco en la puerta. Era don Tomás, que había venido a buscarnos como le pedí. La tranca estaba corrida, pero nadie la había tocado. Cuando don Tomás entró,
encontró la casa en silencio. El comedor estaba intacto, pero el aire era denso, como si acabara de pasar un incendio. El olor a tierra húmeda mezclado con algo más fuerte, casi metálico. Nos revolvió el estómago. Bajamos al sótano con él. Iván estaba ahí, sentado contra la pared, con los ojos abiertos pero completamente vacíos. Murmuraba algo sin parar, como si repitiera una plegaria. En el suelo había marcas circulares hechas con ceniza, y en el centro una caja de madera que no habíamos visto nunca. Nadie quiso abrirla. Don Tomás solo la cubrió con un costal y dijo que no debíamos tocarla. Llamamos a una ambulancia. Dijimos que mi hermano había tenido un colapso mental. Nadie mencionó la voz, ni las grabaciones, ni la figura en las habitaciones. En el hospital lo diagnosticaron con psicosis severa. No volvió a hablar coherentemente. Solo repite, hasta el día de hoy, no se vayan, no se vayan, no me dejen solo con ella. Nunca dice quién es ella. Después de eso, mi mamá por fin aceptó vender la casa. Nadie quería entrar a empacar. Don Tomás nos ayudó a sacar lo esencial y le pidió a un amigo que bendijera el lugar. Aún así, la casa se quedó vacía, pero nunca tranquila. A veces, cuando paso por el pueblo, me dicen que por las noches se ven luces dentro de la casa, aunque está deshabitada. Una vecina juró haber escuchado una voz de hombre llorando desde adentro, rogando que lo dejen salir. Otros dicen que han visto a alguien en la ventana del segundo piso, parado, quieto, como esperando. Yo no quiero saber más. Me he mantenido lejos, pero en algunos domingos, sin razón aparente, me despierto en la madrugada con el cuerpo entumido y la sensación de que alguien está en mi cuarto. No lo veo, pero sé que está ahí, observándome. A veces sueño con la casa, con las reuniones, con papá sentado en la cabecera, aunque ya estaba muerto. Y en esos sueños, Iván sonríe y detrás de él hay algo. Una figura alta, oscura, de rostro indistinto. No hace nada, solo está ahí, como si siempre hubiera estado. Despierto sudando, con el nombre de mi hermano en la boca. Ya no lo visito, no me atrevo. Lucía se mudó a otro estado, mi mamá vive con una tía y apenas hablamos de todo eso. Pero todas guardamos las marcas y todas sabemos que la voz no se fue, solo está esperando. El último audio que encontré, uno que nunca supe cómo llegó a mi celular, no tiene fecha ni nombre.